Vivimos en un mundo en donde quienes deberían de sentir vergüenza y culpa parecen tener las actitudes más cínicas y desvergonzadas posibles. Stay away. Ay, qué prisa. Qué feo. No representan a Cruz Azul y deberían de correrlas a todas y dejarlas sin trabajo, güey. De hecho, deberían de mandarlas a un table dance. Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mientras tanto, tú, que quiero pensar que eres una buena persona, sientes miedo, sientes pena y sientes culpa por absolutamente todo. O si no, por cosas que solamente te lastiman a ti y a la relación que tienes contigo mismo. Bienvenidos a el primer episodio de esta sección llamada Surfeando por la Vida, en la que combinamos teoría con asuntos del bienestar humano holístico y el cuidado de nuestras almas. Soy Alaide, estudié antropología y últimamente he estado rondando entre textos y pláticas alrededor de la idea de que el placer y el goce tienen el potencial de regalarnos vidas mucho más tranquilas, mucho más chulas, mucho más ricas. Y quiero compartir aquí algunas de las conclusiones a las que he llegado. Te da pena usar cierta ropa. Te da pena ocupar un espacio en el gimnasio. Te da pena recibir cumplidos. No vengas aquí a decirme mentiras, bebé. Te da miedo confesar tu amor y subir esa historia de Instagram por miedo a lo que van a decir. Te da culpa poner límites para proteger tu tranquilidad y pedir favores. Todo esto lo digo por experiencia propia. Creo que pasé como muchos años de mi vida limitándome a mí misma las acciones que podía o no hacer y que solo me fue posible conectar con mi yo auténtico y vivir libremente hasta que me permití conocer el placer, reconocerlo y dejarlo entrar a mi vida. Hasta que cultivé una buena relación con el goce y hasta que conecté con mi profunda sensibilidad. Porque lloré mucho. Si empezamos hablando sin rodeos, la verdad es que estas formas que tenemos de autocontrolarnos a través de la vergüenza, el miedo y la culpa son curiosamente más comunes entre aquellos que no encajamos en un estándar hegemónico. O sea que no sea un hombre blanco heterosexual de clase alta y ascendencia europea. ¿No has pensado en lo común que es que las mujeres extrañamente nos sentimos culpables de todo? ¿No has pensado alguna vez en que si te vieras de cierta forma, sí te atreverías a hacer eso que quieres hacer? La verdad es que esta forma de autocontrol internalizada no es nuestra culpa, pues filósofos, psicólogos, científicos sociales ya han anunciado que forma parte de la manera en la que nuestras sociedades están edificadas. Sin embargo, creo que quedarse conforme con la forma en la que esto limita nuestra capacidad por el goce y el placer, eso es algo en lo que sí podemos incidir. Primero exploremos un poco la manera en la que funciona este autocontrol que nos prohíbe explorar, conocer y disfrutar. Michel Foucault, uno de los grandiosos de la filosofía, retoma en su libro Vigilar y Castigar la figura de unos planos de una cárcel llamada panóptico. En esta cárcel, en medio de todas las celdas, existe una torre de observación central que permite que un solo observador supervise a todos los reclusos sin que estos sepan si están siendo vigilados o no. Entonces, la incertidumbre de pensar que los vean romper las reglas hace que los presos se autodisciplinen y regulen su propio comportamiento. Foucault dice que es así como funcionan también las sociedades modernas, pues las instituciones como las escuelas y los lugares de trabajo utilizan la vigilancia y la disciplina para ponerle reglas al comportamiento y crear individuos bien portaditos. O sea, personas que se comportan de cierta forma para lograr ciertos objetivos en específico que ya están establecidos. Foucault fue un filósofo que en su época se destacó por ver más allá de la crítica a las instituciones bien establecidas como el gobierno y la iglesia y la policía. Empezó a observar cómo estos fenómenos se reflejaban en la cotidianidad, o sea, en lo cercano. ¿Por qué? Pues porque él decía que estos mecanismos de control se internalizan psicológicamente.
Aprendemos que hay actitudes que son correctas y otras actitudes que merecen castigos. Y entonces ya no necesitamos que alguien nos esté viendo todo el tiempo porque empezamos a vigilarnos a nosotros mismos y empezamos a limitar nuestras expresiones, la información que compartimos, incluso las ideas de lo que podemos ser o hacer. Si esto no te queda claro todavía, existe un meme muy bueno de Foucault yucateco que lo explica todo mucho más fácil. Estás preso, pero en tu mente, en la cárcel de tu mente estás preso, estás detenido. Estás preso, hijo de puta, ya te analizaste cómo estás preso en tus ideas. Estás encerrado en esa chingada cárcel, en esos barrotes de tu mente. Está fuerte, ¿verdad? En la actualidad, esta problemática se vuelve todavía más grande y desagradable, porque ahora existe Instagram y existe TikTok y existe Tinder y existe toda la tecnología portátil que nos rodea. Entonces, la metáfora del panóptico de Foucault ha cobrado mucha mayor relevancia, porque existen las tendencias y los trends y las funas y el ciberacoso y el cringe y la ansiedad por subir historias y algunos dilemas que seguimos cargando históricamente, como el pecado. Existe una tendencia a vivir frustrados y limitados no solo por nuestros contextos, que son bien importantes, sino también por nosotros mismos, temiéndole a una despreocupación que incluso nos parece perversa. Mientras tanto, quienes más se liberan y se muestran desvergonzados son aquellos a cuyo cinismo les sirve para el marketing. Donald Trump se beneficia del público que ser abiertamente racista le genera en redes sociales. El Temach consigue un chingo de views por ser abiertamente machista sin ningún remordimiento de conciencia. Y a Kanye West aparentemente no le da ningún miedo enseñarle a sus empleados fotos de mujeres solo para incomodarlos. Además, cuando hablamos de nosotras las mujercitas, esta situación se vuelve todavía más preocupante. Creo que ya todos estamos familiarizados con el término de male gaze, o sea, la mirada masculina, para hablar de las normas sobre la feminidad que se nos imponen en las actitudes y en las acciones a las mujeres por medio de estereotipos. Pero creo que es importante hablar de que estas normas patriarcales no están solamente en el cine y en la industria y en las reglas de la secundaria que te prohíben usar la falda de cierta forma, usar pantalón, sentarte bien y todas esas madres que nos están chingue todo el tiempo, sino que han pasado a ser parte de nuestra propia conciencia. El patriarcado lo tenemos aquí bien internalizado. Por ejemplo, a veces yo me descubro retocándome el maquillaje cada 20 minutos y he sufrido de lo horrible que es tener una mala relación con la comida y a veces me quedo callada y no digo lo que quiero decir por miedo a parecer demasiado o a verme como muy intensa. O sea, las mujeres desarrollamos una hipervigilancia que nos observa con ojos ajenos todo el tiempo y nos controla, pero además nos lastima. Hay una frase que me parece muy fuerte de la filósofa Sandra Barkey en su libro Fenomenología de la opresión, en la que, haciendo referencia a Foucault, dice: quienes afirman que cualquier mujer puede reprogramar su conciencia con la suficiente determinación tienen una visión superficial de la naturaleza de la opresión patriarcal. Esto es trágicamente falso. Uno de los males de un sistema de opresión es que puede dañar a las personas de maneras que no siempre se pueden revertir. El patriarcado invade los recovecos íntimos de la personalidad, donde puede mutilar y paralizar el espíritu para siempre. Cuando yo leí esto, me pareció sumamente triste pensar en dejar que un sistema injusto me apagara el espíritu. Creo que Barkey tiene razón en decir que es muy difícil deshacerse de la vocecita interna que nos grita los estereotipos del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo. Pero honestamente para mí es más difícil pensar en mi yo del futuro como alguien que vive reprimida, limitada, casi encarcelada. Yo no quiero vivir estando preocupada todo el tiempo y no quiero envejecer sin disfrutar de mi propio cuerpo y no quiero arrepentirme después por lo que no me atrevía a hacer por miedo.
No vengo aquí a decirles el mismo discurso que está de moda y que ya todos conocemos, en el que te dan una morning routine y los mismos tips de siempre sobre cómo mejorar tu vida y alcanzar tu mejor versión. No, el placer y la libertad para mí son mucho más complejos que eso. Existe un concepto de Lacan que el psicoanalista y filósofo Slavoj Žižek retoma llamado plus del goce, que explica cómo en la modernidad nos la pasamos buscando insaciablemente la mejor forma de llegar a eso que queremos y que deseamos, tanto que la propia búsqueda y la constante insatisfacción se vuelven el deseo en sí. O sea, compramos más ropa y probamos más rutinas de TikTok. Consumimos y ninguna experiencia termina de bastar, porque en realidad hemos transportado la dopamina del goce y del placer al acto de reprimirnos nuestros deseos. Zizek en una frase lo dice como: la renunciación al placer se revierte en el placer a renunciar. No, una nueva rutina no es la solución que creo que debería compartirse y no la que estoy proponiendo en este video. De hecho, me opongo al consumismo vacío que se aprovecha de nuestras inseguridades para vendernos cosas. Para mí, el verdadero placer no es algo que se obtiene a través de algo que compras o que te ganas, sino es una forma de ser, una forma de estar, una forma de ver la vida. Las personas con presencias placenteras se pueden distinguir a kilómetros. Son estas personas como con un aura de relajación, de pillería, de disfrute, de goce. Las ves y te alegras de estar con ellas y se te contagia. Por ejemplo, veamos a esta pareja boricua bailando en Nueva York. O a este video de Prince rifándose un solo histórico en el tributo a George Harrison. O a Greta Gerwig dirigiendo Lady Bird. Collapse further back. Collapse like a little closer. Come over and collapse a little bit closer. Collapse that way. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Yo creo que es que están haciendo algo que quieren hacer, que se nota que les ha tomado esfuerzo, pero están gozando cada momento, están cómodos, lo están disfrutando. Darse cuenta de que la disciplina es algo que el sistema utiliza en contra de nosotros no hace que la disciplina en sí sea mala, porque nuestra capacidad humana de esforzarnos por algo que queremos es realmente genial, cuando ese objetivo realmente es algo que deseamos desde el fondo de nuestro corazón, pero además sobre todo cuando disfrutamos el camino. Observar que el placer en estas épocas tiende a usarse para popularizar un consumo que nunca termina de satisfacernos no hace tampoco que el goce y el disfrute y lo rico de la vida sean algo malo, sean algo que no debemos de querer en nuestras vidas. Más bien es cuestión de observarlo desde otra perspectiva, una perspectiva más compleja, una más crítica, una más profunda. Si algo podemos aprender del debate feminista es que es terriblemente injusto y estructural que vivamos nuestras vidas a través de los ojos de alguien más. Creo que como sociedad hemos llegado a un punto en el que estamos ya bastante hartos de seguir tutoriales sobre cómo alcanzar ese algo que queremos en pasos exactos y relatados con gente en contextos totalmente distintos a los de nosotros, con diferentes actitudes y ritmos de vida. Es momento de que empecemos a darnos cuenta que solo vamos a poder liberarnos de la culpa y del miedo y de la vergüenza si nos atrevemos no a hacer o a arreglar algo en específico que el mundo te dice que está mal, sino a atreverse a ver distinto, a ver al mundo como algo que se puede sentir bien, que puede disfrutarse y que puede darnos alegría. Para mí, la cotidianidad del placer puede explicarse en las siguientes siglas: C, P y S. Curiosidad, presencia y sensualidad. Justo en contraste con su otra interpretación que significa clics por segundo. Se los explico rápidamente. Curiosidad. Greta, la gente que baila y rumbea, los músicos que se entregan a sus presentaciones y a la música en el escenario, Anthony Bourdain, Jane Goodall, Juan Gabriel,
Todas ellas son referentes de personas que se han permitido seguir su curiosidad, que se han arriesgado a ser juzgados por el mundo y probablemente sintieron miedo y probablemente sintieron vergüenza y probablemente sintieron culpa, pero aún así se atrevieron a hacerlo, porque había algo más grande, una pasión, un compromiso, uno que en su raíz no tiene nada que ver con los productos del mercado, sino con el amor propio para atreverse y para regalarse a uno mismo la libertad. La curiosidad nos lleva a lugares inexplorados y despierta cosas en nosotros. El primer paso para conocer el placer de la vida es atreverse a imaginarlo, a buscarlo, a explorarlo, a ver qué hay ahí, detrás de esa puerta que tanto miedo me da cruzar. Presencia. La curiosidad no es suficiente, porque de nada nos sirve quedarnos en nuestra cabeza intelectualizando las posibilidades de todo lo que pudiera ser. Necesitamos la experiencia empírica, observar a nuestros alrededores, apreciar la belleza en donde la hay, con una mirada siempre crítica, pero llena de esperanza y de fe. Esperanza por un mundo en el que aquello que soñamos es posible y fe en nosotras mismas para atrevernos a accionar, para atrevernos a empujar a través de la vergüenza y el cringe y el miedo y volvernos auténticas y pasionales, y no de una forma superficial anunciada en los espectaculares gigantes y en los comerciales de YouTube, sino con una autenticidad del alma, del espíritu, sensualidad. ¿Y cómo podríamos permitirnos un mundo que se sienta más dulce y más disfrutable y más divertido? Pues a través de los sentidos. Es necesario regresar al cuerpo, conectar con él. Escúchame, en este mundo lo que todos tenemos en común es el tiempo, pero el tiempo se siente distinto para cada uno de nosotros. ¿Y dónde se siente? Pues se siente en nuestro cuerpo, adentro o afuera. Por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí todo lo que me pasa y todas mis ansiedades siempre me han causado problemas gastrointestinales. Pero si quieren un ejemplo menos explícito, tomar la mano de alguien que te gusta se siente primero en las manos, pero también se siente en el pecho cuando se acelera el corazón. Percibir lo que sentimos, o sea, la sensualidad sumada a la curiosidad, es el primer paso para conocer cómo experimentamos personalmente el mundo, reconocer qué es lo que nos gusta y finalmente con eso tomar decisiones que se sientan bien, que se sientan correctas, pero sobre todo que se sientan nuestras. Y he de decir que aunque la sensualidad y la sexualidad son cosas distintas, la neta sí es bastante sexy observar cuando alguien está conectado con su propio cuerpo, cuando alguien está presente en el momento y conoce y disfruta de su esencia. Definitivamente, como les digo, eso se contagia, esas personas inspiran. Yo voy por la calle y veo a alguien bailando súper bien y digo, la vida vale la pena. Si somos realistas, la vergüenza, el miedo y la culpa nunca pueden irse del todo porque son sensaciones humanas y las vamos a sentir una y otra vez. Pero creo que es muy importante entenderlas, reconocerlas, descifrar qué es realmente lo que nos molesta, qué hay detrás de aquello que nos incomoda tanto, sentirlo y luego seguir como el agua en un río. O sea, no torturarnos pensando en esa vez que fallamos, en todo lo que podría salir mal o en esa vez que nos tropezamos. Yo, por ejemplo, todavía siento un chingo de vergüenza de pensar en esa vez que me caí en la secundaria en medio del patio central y que se me vieron los calzones. Fue súper triste. Pero bueno, ok, no podemos superar todo tan fácil. Existen traumas que se quedan ahí. Pero lo estamos intentando, que es lo importante. Ni pedo, la vida sigue. Porque al final, si nos privamos de experimentar las cosas, nunca vamos a poder rodearnos de aquello que se siente muy distinto a la vergüenza y el miedo. Si no somos curiosos y apreciamos el presente y lo sentimos todo, no vamos a poder familiarizarnos con aquello que sí está bueno, con lo que está jugoso, que nos hace sentirnos capaces y felices y plenos. Hago lo que a mí me da la gana, vivo mi vida como la quiero,
Usted haga lo mismo. Porque también el placer del alma no dura para siempre, pero siempre vale la pena. Vivir la vida desde el goce, un goce amable, un goce amoroso, un goce respetuoso, tiene el poder de cambiarnos la vida, pero creo que su potencialidad es todavía más grande. Creo que vivir la vida venerando al verdadero goce tiene el poder de cambiar el mundo, porque una vez que empiezas a sentir esta alegría de liberarte, te das cuenta que el placer lo merecemos todos aquellos que tenemos un buen corazón y que hay cosas en este mundo que están al revés, que la vergüenza, el miedo y la culpa deberían de ser de aquellos que le hacen daño a las personas con sus discursos de odio, mientras que la despreocupación, esa debería ser de nosotras, de nosotros, de quienes tenemos fe al amor y a la alegría y ponemos el trabajo ahí en la mesa. La próxima vez que pienses en no hacer algo que en el fondo deseas, recuerda que entre más limitas tu ser, más te lastimas, más le enseñas al cerebro que limitarse es la recompensa, más se benefician los otros, otros que son medio malos o quizá muy malos. El placer es una elección y la pregunta aquí es si estás dispuesto a tomarla. Yo creo que si llegaste aquí es por algo. Y desde mi propio camino quisiera decirte que lo recomiendo mucho y que en el camino del disfrute poco a poco te das cuenta que si tú eliges el placer te elige a ti de regreso. Bueno, esto es todo. Intenté hacer un resumen de las cosas que aprendí alrededor del placer y del autocontrol, porque creo que es bien valioso dejarnos a nosotros disfrutar lo que nos gusta, más cuando somos personas que están limitadas por un sistema que nos dice qué hacer todo el tiempo y sobre todo que nos castiga. Entonces, si no empezamos a regalarnos a nosotras mismas la libertad de ser, de estar como querramos, vamos a vivir reprimidas no solo por el maldito sistema, sino por nosotras mismas. Y yo creo que eso es algo que no quisieran nuestras abuelitas ni la gente que nos quiere para nosotras. Yo creo que todos nos merecemos explorar nuestra personalidad, dejarnos hacer las cosas, dejarnos cagarla y buscar lo que se sienta mejor, no desde una rutina como súper específica, bastante imposible de hacer y que la neta, qué hueva, sino desde algo que nos acomode, que nos haga sentir bien, porque tenemos derecho a sentirnos bien, tenemos derecho a sentirnos bien en nuestro cuerpo, en nuestro estar, tenemos derecho a no tener miedo de las cosas y a no tener pena de ser quienes somos, porque esto es lo que somos. Y esto es lo que somos ahora, y mañana quizá cambiemos, pero mientras tanto hay que defender lo que somos con toda la dignidad y el respeto a nosotras mismas posible. Espero que les haya gustado. Yo estoy bastante nerviosa porque es la primera vez que hago uno de estos, pero la verdad es que es bastante divertido y de por sí me gusta perder el tiempo en internet, ¿por qué no perderlo compartiendo algo que quizá a alguien le sirva? Pero en fin, no olviden leer un montón y dejarse sentir la vida rico y comer bien sabrosón y ponerse la ropa que ustedes quieran y no pedirle disculpas a ni madres, Like, it's not that serious. Trust me, I know that. a menos que la caguen. Si la cagan, pidan disculpas. Es bueno para la comunidad. Nos vemos en el próximo episodio y no olviden darle like y suscribirse.